Hola, somos Paola y Paula, Y esto es PS, Códigos del Ser. un espacio donde desciframos lo invisible, cuestionamos lo establecido y abrimos conversaciones que incomodan pero despiertan. Somos dos primas, mismas iniciales, mentes lógicas y almas inquietas. Bienvenidas. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. El día de hoy empezamos nuestro día con nuestro código número 9. Hola Paula, ¿cómo Hola estás? Pau, muchas gracias, bienvenidos. Siempre me pasa esto cuando empezamos el podcast. Bienvenidos y bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar con una psicóloga y puedo decir amiga mía. Ella se llama María José Mejía. Majo, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Hoy vamos a hablar sobre niñez y adolescencia desde la perspectiva de la psicología y todo lo que abarca criar en este momento de la vida y del universo y del mundo. Majo, entonces bienvenida, cuéntanos un poquito de ti, lo que nos quieras compartir. Bueno, hola Paola y Paulis. Muy feliz de estar aquí hoy. Muy honrada y de poder compartir parte de mi camino y parte de lo que he aprendido en esta vida, siendo psicóloga y siendo humana también. Y bueno, pues como de lo que está haciendo también ser mamá en el siglo XXI y como bien dices, criar en estas épocas. Pues como ya dijo Paulis, yo estudié psicología en la Universidad Javeriana y me especialicé en un enfoque psicoterapéutico que se llama la Gestalt, que trabaja con tres principios terapéuticos que son la presencia, que es nuestra capacidad de estar en el aquí y en el ahora, la conciencia, que es nuestra capacidad de darnos cuenta lo que sucede de nuestra piel hacia adentro, o sea, nuestro mundo interno, y de nuestra piel hacia afuera. Y la responsabilidad, que es nuestra capacidad de hacernos cargo. Una vez estamos presentes, nos damos cuenta, pues, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Y eso, pues, digamos, como que ahí me especialicé y hace 4 años me convertí en mamá por la vía de la adopción, que siempre había sido mi gran sueño en la vida, ser mamá adoptiva. Yo nunca quise ser mamá por la vía biológica, siempre quise ser mamá adoptiva y hace 4 años llegaron a mi vida dos gemelas de 4 años y me convertí en mamá. Y desde ese momento me entré de lleno en el mundo de la adopción, entender muy bien qué es esto de vivir una experiencia como la adopción en la vida, vivir adversidad temprana y vivir trauma, pues vivir experiencias que resultaron siendo traumáticas. Entonces me especialicé en todo el manejo de trauma complejo y toda la vida a mí me ha apasionado la adolescencia, trabajar con adolescentes. Ha sido como la población en la que me he especializado también en todo mi trabajo. He trabajado en colegios, he trabajado pues en fundaciones, en contextos vulnerables y siempre he trabajado con adolescentes y ha sido mi gran pasión esa etapa vital de la vida tan importante y hoy en día me dedico a acompañar adolescentes de forma pues individual, en consultorio privado, acompaño procesos terapéuticos de adolescentes. Hermoso, Eso es Majo, como un gran resumen. qué lindo Sí, camino y pues que y qué, claramente y qué ahorita lo ves estar responsabilidad, bien. Sí. qué Responsable. responsabilidad. Listo, ¿cómo quieres que te llame? ¿María José o Majo? ¿Cómo? Majo, por favor. Majo, listo. Me siento Eh, muy regañada cuando me dicen María José. me- listo, digo. Bueno, listo. Majo, ¿por qué no nos explicas un poquito qué es la adolescencia? ¿Cómo uno puede identificar, o es dependiendo la edad, o es algo físico, o es algo mental, emocional? ¿Cómo uno dice, este es el periodo de la adolescencia, el de la preadolescencia y el de la niñez? ¿Cómo uno puede identificar esas etapas? Pues digamos que no hay una norma estándar en todos los seres humanos que uno diga como esta, o sea, a esta edad Mm, arranca
la preadolescencia y a esta edad arranca la adolescencia. Lo que sí, pues hay unos rangos como generales. Esto es un proceso de desarrollo humano, o sea, que compete todas nuestras dimensiones, ¿sí? Mm, Es una etapa de la vida del desarrollo por la que todos tenemos que atravesar. Entonces, o sea, es un proceso de desarrollo físico, emocional, mental, espiritual y energético incluso, pues en todas nuestras dimensiones vamos a vivir cambios. Entonces, digamos, a nivel, lo que se han marcado hasta ahora es, vivimos un proceso de preadolescencia entre los 9 y los 12 años, ¿sí? Que es como ese momento en el que, pues empiezan a ocurrir los primeros cambios hormonales, empezamos a crecer, ¿no? Físicamente, empezamos a ser mucho más conscientes de nuestras emociones, de nuestra historia, aparece la pregunta de quién soy yo, ¿no? Como muy contundentemente, y es como el proceso en el que todos hacemos un duelo a nuestra niñez, ¿sí? Como que, pues, si lo vivimos adecuadamente. Sí, es como el proceso en el mm, momento en el que nos damos cuenta que ya no somos niños, que empezamos a tener una serie de responsabilidades y que atravesamos un pequeño duelo, digamos, un duelo, pues un pequeño y un gran duelo de pues que ya no somos niños, ¿no? Como sí, que ya esa etapa pues eh, se quedó atrás y esa frase tan famosa de solo somos niños una vez en la vida, pues es verdad. mejor dicho, es de las más ciertas que hay, ¿sí? Como la niñez solo se vive una vez en la vida. Eh, pues como todas las etapas de desarrollo. Entonces, eso como de los 9 a los 12. Y ya de los 12 eso está, mejor dicho, pues en revisión. Yo, María José Mejía, digo que a los 25 años. Obviamente a los 25 ya pues estamos entrando en un joven adulto, pero ¿por qué lo digo hasta los 25? Porque ya desde los 12 hasta los 25 es que como todas las estructuras cerebrales se desarrollan y pues empiezan a madurar. Y ahí es cuando pues ocurre pues todo el proceso de adolescencia, ¿sí? Que es pues volvernos en el camino para convertirnos en unos adultos conscientes, presentes y responsables. Sí, ¿Sí? Digamos, como eso es lo que se ha marcado, porque hasta los 25 el cerebro es el único, pues no es el único, hay muchos órganos, pero el cerebro es un órgano que nace muy inmaduro, muy inmaduro, y se demora 25 años en estar 100% maduro, o sea, como en terminar todo su proceso de crecimiento. Digamos, el oído es un órgano que nace 100% desarrollado, o sea, no, o sea, tú naces con el mm, oído o sea, que naciste y con ese te mueres, no se desarrolla más. Pero ujú, el cerebro dura 25 años. La última parte en desarrollarse es el lóbulo prefrontal, que es el que nos permite pues, planear, ejecutar, tener control de emociones, tener freno inhibitorio, ¿no? Y pues por eso hablamos, pues por eso uno ve en los adolescentes temas tan impulsivos, emocionalmente tanta desregulación, pues porque esta parte pues está en proceso de maduración. Y esta parte se demora hasta los 25 años en terminar de estar madura. Entonces, por eso pues yo digo que la adolescencia dura hasta los 25. Wow, Es como, a veces hermoso. a los papás esto no le da muchas esperanzas, pero es más es, como es, es- porque no tenemos todavía un cerebro completo, entonces pues claro, todavía tenemos que estar enseñando y acompañando un montón de cosas que están pasando ahí que pues que toca esperar a que maduren. Es como, tú no le puedes pedir a un bebé que camine al mes, pues porque sí, todavía no tiene las estructuras para que pueda pararse y sostenerse. Un poco lo Ujú. mismo pasa con nosotros hasta los 25, incluso pues yo digo, uno no debería elegir carrera hasta antes de los sí, 25, ni debería meterse un De trago acuerdo. hasta antes de los 25, o sea, debería dejar de verdad que el cerebro termine su trabajo, pues, y ahí empezar a tomar decisiones para la vida, como sí. cuando ya tenga pues como toda mi máquina funcionando al 100%. Claro, eso hace mucho sentido para mí, Ven, como, claro. sí, para mí también. Ven, te hago una pregunta. Cuando tú dices esos cambios, ¿es similar en niñas y en niños o es igual el proceso?
Sí, es exactamente igual. Eso también pues, ha sido como reevaluado por la ciencia, pues que no es tan cierto que los cerebros de niñas y niños o de hombres y mujeres sean diferentes. Mm, Tenemos, lo que pasa es que como moldeamos el género, sí nos afecta un montón. Entonces, por ejemplo, los niños tienen menos permiso de ser vulnerables, sí, ¿no? Entonces, por eso, Ujú. digamos, a las niñas se nos exige un montón también como de planeación, de estar resolviendo cosas, de estar atendiendo, se dice que somos mejores cuidadoras, entonces por eso también uno ve que las niñas maduran más rápido, pero es más por lo que socialmente hemos construido alrededor de lo que es ser niño y niña, sí, más que lo que o físicamente realmente ocurre, porque a todos nos ocurre lo mismo, o sea, a todos, pues los niños están viviendo también un cambio. Claramente, digamos, como toda la parte hormonal juega un rol diferente, pues porque por nuestra, pues las hormonas, seguramente, o sea, los hombres producen más testosterona, las sí. mujeres más estrógenos, nos disponemos para un proceso reproductivo en donde jugamos roles diferentes, pero a todos nos está pasando exactamente lo mismo, ¿sí? Y requerimos entonces, digamos que desde ahí es que surgen pues como estas voces de que la adolescencia es diferente en niñas o en niños, em, pero es más por cómo hemos construido los roles de género, como la historia que nos hemos contado Sí. alrededor de qué es ser niño y qué es ser niña. Claro, todo viene por la forma de crianza, los mandatos y condicionamientos que nosotros como adultos les ponemos a los niños en la crianza. Sí. Y Ujú, la sociedad, yo sé, en ujú. las escuelas, sí, en todo, en todo Sí, lado, entonces digamos, en todo los lado. niños están sintiendo un montón de cosas, un montón, o hombres, pero como no tienen permiso de ser vulnerables, Se lo comen. todavía, aunque hemos avanzado un montón, pero todavía está muy juzgado, pues reprimen un montón de Mm, cosas y ahí es donde pues empieza a ser difícil pues acompañar una adolescencia. ¿Mm? Claro, entonces entremos más en detalle en eso, Majo, como qué es lo más complejo hoy en el 2026 de criar un adolescente con todas esas imposiciones o requerimientos que nosotros queremos que los niños y adolescentes tengan. Claramente, pues vemos un poco de una educación un poco más consciente, pero ¿cuáles son esos desafíos más grandes que hay ¿En hoy? la crianza o Sí, en...? en la crianza, sí, como en la crianza y en la relación con los adolescentes, porque al final yo no soy mamá, pero Ujú. pues sí tengo primos, sí, hijos de amigas y demás, entonces me relaciono con ellos y puede que así no los esté criando, pues tengo un impacto en lo que yo, hago. yo tengo dos adolescentes, y me gustaría saber cómo crianza y también cómo ellos, es qué es lo que ellos están viviendo, porque a veces, qué pena, Paula, eh, a veces solamente miramos nuestro punto como papá, pero hay que mirar cómo ellos están viviendo ese proceso que pues igual es muchísimos cambios cada día en ellos. Ujú. Sí, yo creo que una de las cosas más retadoras que estamos atravesando en este momento todos, tanto papás como adolescentes, es que nunca antes habíamos tenido tanta información tan disponible inmediatamente, ¿sí? Como que, sí, no estamos siendo bombardeados por información todo el tiempo, en todo momento. Y nuestros cerebros no están capacitados, ni entrenados, ni tienen por qué estarlo para procesar tanta información eh, pues en tan corto tiempo, ¿no? Es como uno, lo que yo muchas veces digo, o sea, uno entra a redes sociales o entra a cualquier lugar y entonces, sí, como me enteré que la vecina se le murió el perrito, que al famoso de por allá compró en no sé dónde esa cartera, que, o sea, es como un montón de información a la que antes, pues no, pues nada, pues uno no sabía que el famoso había comprado una cartera, o sea, bueno, era como para que llegaran noticias de las vidas de otras personas, pues tomaba mucho tiempo. Hoy en día, lo que yo digo, podemos saber de la vida de 200 personas pasando historias Sí, y eso, nadie tiene la capacidad de procesar tanta información. Entonces, claro,
estos niños o estos adolescentes se están viendo bombardeados con toda esta cantidad de vidas en donde hay un estándar de perfección pues muy alto, ¿no? Es como nunca voy a ser lo suficientemente exitoso, nunca voy a ser lo suficientemente lindo, nunca voy a ser lo suficientemente flaco, o sea, todo te bombardea, ¿no? Como está, pues es para ser alguien eh, y pues que es básicamente imposible de alcanzar, ¿no? Como, y claro, como nosotros como adultos pues tenemos ya unos filtros bien puestos, pues que entendemos que las redes no son la realidad, pero pues estos cerebros están absorbiendo todo y para ellos o sea, la vida del Es su minuto que realidad. ven en Instagram es la de la vida vida. perfecta. Entonces yo creo que eso está siendo muy retador para todos y para pues como papás, cómo acompañar toda esa cascada de información a la cual pues tampoco tenemos, pues no es, pues tampoco sabemos qué hacer, ¿no? Como pues Ajá. también es un monstruo gigante, o sea, es que es como uno como papá, como le pongo un bloqueo a pues este Sí, mundo sí. interconectado, pues, o sea, también soy humana, o sea, mejor dicho, o sea, es que yo tampoco tengo, no soy, ay sí, súper poderosa para ponerle un bloqueo general a todo, o sea, entonces, eso está siendo muy retador porque les está cortando también mucha comunicación consigo mismos y pues con los adultos de referencia que tienen alrededor, mirando todo el tiempo referentes externos. Y como Eh, padres, ¿cómo podríamos ayudar a esos adolescentes? Porque lo que tú dices, no podemos colocar filtro a todo. Igual la sociedad, hay muchas cosas que ellos tienen que vivir también, como como padres o como tías o como abuelos o como adultos, podemos acompañar este proceso para que ellos no los, no se sientan tan validados con toda esa información que tienen ahí al frente. sí, yo creo que una parte, digamos, como muy importante es, pues uno también tener esta conversación de esto también me sobrepasa a mí. Mm, Sí, como esto también me pasa, sí, como esto también se vuelve difícil, pues para mí, como poder también mostrar la vulnerabilidad de, pues, nuestra frente a nuestros hijos, sí, como que eso les ayuda mucho a entender que, pues que sí, pues que no somos, nadie es perfecto. Eh, pues eso por un lado, como poder mostrar. Dos, reconocer que nuestros hijos adolescentes uno a veces cree que ellos ya están listos y no, o sea, como les dije, como es entender que ellos necesitan mucho acompañamiento, que cuando eran bebés era una presencia muy física la que necesitaban de nosotros, pero ahora en la adolescencia necesitan un adulto emocionalmente muy disponible. Entonces, digamos Ujú. como que sí necesitamos trabajar también mucho en nuestras emociones, en saber que soy un lugar emocionalmente disponible para mi hijo, ¿sí? Como que él puede venir a contarme las cosas que, pues como que le están pasando o que está viendo, que como todas esas ideas que le están atravesando en su cabeza, ¿sí? Como porque son de verdad cerebros muy vulnerables, o sea, como no es como yo muchas veces le digo a los papás, ustedes apenas, sobre todo en las niñas, que es mucho más fácil como de darse cuenta cuando se desarrollan, eh, vuelven a tener o sea, un cerebro, por eso se llama cerebro en reconstrucción, porque lo que pasa ahí es una cosa que se llama la poda neuronal, el cerebro, eso pasa en hombres y en mujeres, solo que es que en las niñas uno lo puede ver más concretamente, pero se podan todas las conexiones del cerebro que haya hecho, o sea, todas, y vuelves a tener un cerebro casi nuevo, completamente nuevo, mm. que va a hacer nuevas conexiones, o sea, las que ya no le sirven, no sé, ¿sí? Como algunas cosas de niña que ya no funcionan y que necesito generar nuevas conexiones para estas nuevas, sí, mis necesidades de pertenencia, pues de crecimiento, de muchas cosas, empieza a generar y uno tiene un cerebro ahí, pues mejor dicho, nuevecito, o sea, Nuevecito, nuevecito, fresco. que necesita ser cuidado, ¿sí? Como yo muchas veces le digo a los papás, nosotros somos los cuidadores de esos cerebros. O sea, es como nunca perder eso de vista.
¿sí? Es como tener, o sea, sí somos, o sea, como suena hartísimo el rol que tenemos que jugar, hartísimo, yo lo sé y todavía no he caminado por ahí porque pues si uno se vuelve un policía, pues qué mamera, o sea, pero es como, sí, o sea, mi trabajo es cuidar tu cerebro. Sí. Entonces, como, pues lo que tengo que hacer, lo que tenga que hacer para cuidarlo, pues lo voy a hacer, ¿no? Como, así como cuando te cuidé como bebé, que no dejaba que te diera una gripa, bueno, las cosas que tuve que hacer. Hoy en día, pues sí me toca hacer ciertas cosas. Mm, Claro. Entonces creo pues que eso pues sirve mucho, pues como para acompañar este, pues esto que está siendo muy nuevo para todos. Por eso les digo, Claro. porque es que nunca nadie antes había criado con estas herramientas en este mundo hiperconectado, pues que después de la pandemia fue más evidente. O sea, como lo que Sí. pasa en China, es Todos que lo no saben. pasa hoy en, Sí, o sea, si hace 6 años lo que pasó en China se demoró 2 meses en llegar a Colombia, hoy en día yo creo que lo que Una pasa en China no semana. se demora ni 12 sí, sí, horas sí. en llegar. Bueno, sí, es Entonces, verdad. pues, Majo, hablando de esa disponibilidad y esa vulnerabilidad que debemos tener los cuidadores o los papás con los adolescentes, ¿cómo podemos acercarnos o crear una relación más cercana para que realmente ellos sientan que nosotros estamos ahí y poder mostrar nuestra vulnerabilidad? Porque, pues desde mi experiencia, lo que pasa en la adolescencia es que muchos se cierran y no quieren hablar, no quieren hablar con los papás, no, o sea, como que se cierran ahí, se aíslan. ¿Cómo podemos empezar a entrar sin que ellos se sientan invadidos y que realmente sientan que estamos ahí para apoyarlos y no para decirles lo que tienen que hacer, que es lo que uno menos quiere que le digan en la adolescencia? sí, yo, pues, como te dije, yo creo que una parte muy importante es poder compartir cómo me siento yo. ¿M? Ujú, Entonces, antes que dar instrucciones. ujú. Entonces, entré al cuarto de mi hija y lo vi supremamente desordenado. Y antes de gritar y pues o como de, ¿cuántas veces te tengo que decir que organices tu cuarto? Este cuarto no puede estar así, como parar un momento y decir, estoy furiosa porque no, ¿sí? Entonces, en vez de entrar desde ese lugar, es, sí, no sé, Juanita, estoy en este momento sintiendo mucha rabia, ¿sí? Cuando yo siento mucha rabia me dan ganas de gritar y de decir cosas que no quiero decir, ¿sí? Porque me da rabia porque te he repetido muchas veces que organices tu cuarto y no lo estás organizando, ¿sí? Como que eso es, Ujú, o sea, el adolescente desde ahí lo recibe, pues porque veo que hay un ser humano que le ok, está compartiendo sus emociones, lo que a mí me pasa cuando tú haces eso, Sí. ¿sí? claro, no es Y porque eso, te hiciste eso, me siento así, sino ajá. a mí me Sí, pasa esto. a mí me pasa esto. Y eso pues les enseña, pues digamos, como eso les abre una puerta al diálogo, ¿no? Ah, Como que cuando yo, yo abro mi puerta de lo que a mí me está pasando, mientras te veo crecer, y por eso les digo, es como, para mí está siendo difícil también. yo No estoy... creé en mi casa, de pronto es algo raro, pero lo creé, que es la técnica de la piedra. So, tengo, es una niña y un niño. Obviamente cada uno expresa sus sentimientos diferentes. Igual yo expreso mis diferentes. Entonces les dije a ellos que en vez de decirme qué es lo que sienten, cuando coloquen la piedra en el lugar que yo digo, es porque ellos se sienten o de pronto atacados o no se sienten Ujú, emocionalmente a salvo en la situación. Entonces, porque a veces, de pronto mi hija puede decir, pero mi hijo no puede decir. Entonces le digo, pues coloca la piedra. Entonces ya todos sabemos cómo él se está sintiendo de la situación que estamos creando en la casa. Entonces, primero que todo, a mí, por ejemplo, si lo veo que él colocó la piedra, yo aparto y digo, ¿qué estoy haciendo yo para hacerlo sentir a él así? Y me he dado cuenta que esa técnica nos ha abierto como la forma de hablar y él se han sentido, porque él no tiene que decir, ya lo coloca y ya después yo digo, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y me lo cuenta. Entonces, les los digo para cualquiera que me parece espectacular mi técnica de Buen la tip. piedra, mi técnica No, de la y piedra. digamos que muchas veces ellos todavía no tienen el lenguaje para poner en palabras lo que les está pasando, Sí, ¿sí? Y es lo que estás diciendo, o sea, que me parece que es un gran recurso,
porque creemos, lo que te digo, creemos que son, mejor dicho, adultos que ya hablan y razonan y entienden su mundo emocional perfectamente. Yo digo, sí, ni siquiera nosotros como adultos todavía hay veces nos pasan cosas, entonces muchas veces ellos no tienen las palabras efectivamente y se las tenemos que prestar y tenemos que ayudar a ordenar toda esa experiencia emocional que está siendo muy vertiginosa, pues poderla poner en palabras y poder, para Mm, poder comprenderme, ¿no? sí, Y entender que todos, uno, entender que sentir es seguro, ¿sí? Ujú. Que porque lo tenemos supremamente juzgado, creemos que sentir es la cosa más peligrosa que nos puede pasar. Y dos, pues que cómo puedo comunicarle y contarle al mundo, pues mi experiencia interna de qué es esto de sentir, porque todos sentimos diferente, ¿sí? O sea, que eso pues hace parte como también de los procesos empáticos, cuando uno se da cuenta de, yo puedo sentir rabia, claro, pero la rabia como yo la siento, el otro experimenta la rabia de una manera completamente diferente a mí. ¿M? Y no es que una sea mejor que la otra o más idónea. sí. Eh, entonces eso favorece mucho y pues siempre lo recomiendo ir a terapia. O sea, como adultos es muy importante que estemos también nosotros acompañados, ¿no? Como que nos dejemos ayudar, que vayamos y le compartamos nuestras cosas en espacios seguros a, pues a alguien, ¿no? Como que hablemos de nuestras emociones, como todo eso ayuda a que cuando llegues a casa haya un adulto pues emocionalmente disponible, ¿no? Como yo, sí, como los niños necesitan y los adolescentes necesitan saber que hay una base segura, ¿sí? Y eso como, eso es lo que más tenemos que buscar o ayudar, como yo soy base segura para mis hijos, como mis hijos pueden venir acá y, mejor dicho, llorar, gritar y yo soy una base segura para que eso, pues, pueda ocurrir en un contexto, pues, sí, pues seguro y tranquilo. ¿M? Te voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, cuando un adolescente, hay diferentes formas de reaccionar, o reaccionan con el silencio y se encierran y chuta, o el mal humor, que se levantan, cuando yo era así, se levantan, no, no me hable nadie. No hay ¿Cómo sujeto estos? disponible, digo yo. Sí, por eso nunca critico a mis hijos, porque yo era así, yo digo, es que se levantaron así. Eh, esos comportamientos que, que nos quieren decir algo a nosotros, por ejemplo, como padres, podemos leer esos comportamientos de alguna forma, o es normal que ellos se aíslen, o hasta qué punto es normal. Yo siempre digo que si tú como mamá estás sintiendo inquietud, es suficiente razón para consultar. ¿Sí? Sí, y digamos que aquí lo normal y lo anormal, pues sale, no sé hasta dónde, Mm, ahí sí, nada es normal y todo es Y todo normal. es normal. sí, Entonces, toca estar muy conectada con la intuición interna y yo siempre, o sea, de pronto para una mamá que se encierre un día en su cuarto y tire la puerta, o sea, es la forma en la mm, que, eso mejor dicho, no me genera ningún ruido y para otra mamá, o sea, le pareció la reacción más desproporcionada o pues le activó mm. una cosa preocupante, o sea, como porque me tiró la puerta, porque gritó y se encerró. Si tú como mamá estás sintiendo internamente que algo no está bien, es suficiente razón para decir hay algo que no está haciendo, o sea, como para consultar, para indagar más. Porque, pues, sí, como, digamos, estamos en un proceso de reconstrucción donde todo está tan inestable que por eso también se vuelve tan retador acompañar a un adolescente, porque un día tienes un ser humano súper disponible, Y mejor al dicho, otro día, y al otro otro. día una bomba atómica y uno no sabe con qué Sí, ahí sí sí, sí. uno no sabe qué le va a levantar, o sea, que como muchas mamás lo dicen, yo no sé qué me van a encontrar cuando abra la puerta de mi casa, Y o puede ser sea, el todo el día, suavecito, puede ser, o sea, yo lo que digo es todos que es los como días una hay. montaña rusa, que uno dice, ay, vamos bien. Pues espérese cuando llegue que hay esa bajada que le va a ir, porque uno nunca sabe, no sabe, nunca sabe. Sí, no sabes y pues no, sí, o sea, de verdad, o sea, es como vamos a ver cómo nos levantamos hoy.
Entonces todo es muy incierto y creo que ahorita hablando con ustedes también tiene mucho que ver cómo nos entrenamos todos para atravesar la incertidumbre. Creo que la pandemia fue un gran entrenamiento de eso, pero eso es la adolescencia finalmente, es como vamos todos en un barco en donde no sabemos qué va a aparecer, porque ellos Sí. también, claro, ellos también se asustan, seguramente ellos se acuestan siendo unos seres humanos y de pronto al otro día se levantan con 7 sensaciones nuevas y es como, ¿qué es esto? O sea, Y al otro día quieren volver a ser niño chiquito, dame un abrazo y uno, pero si hace una semana no quería que ni lo tocara y uno, ¿o qué hago hoy? ¿Dónde voy? exacto, entonces es una etapa muy incierta y sí, sí, parte de las habilidades que creo que podemos desarrollar muy bien es cómo lidiamos con la incertidumbre, ¿sí? Hablando de eso, Cómo Majo, lidiamos con el no saber y no entender. es de las dos partes, o sea, Ujú, de de la las dos parte partes. de los que estamos acompañando y de parte de ellos. Y con esa incertidumbre y esa volatilidad, ¿cómo podemos reconocer que hay algo más grande? Hay un que se está creando o que se está, sí, que hay algo más grande que se está cocinando en ese ser, como una depresión, algo de ansiedad, algún, no sé, algo que esté pasando con ellos y como son tan volátiles, ¿cómo podríamos darnos cuenta de que hay algo más? Ya, pues dijiste que obviamente la intuición. Ujú, Claramente no soy mamá, entonces pues me cuesta mucho hablar desde ese lado, pero pues sí es como, pucha, si un día está bien y otro día está mal y pues 3 días está mal y 3 días está bien, pero pues eso es normal, eso no es normal, hasta qué punto pongo las alertas para ver si esto se está convirtiendo en algo más, no sé, biológico, médico, ujú. una enfermedad. Mm, yo, pues yo digo que es difícil. Mm, no, pues mejor dicho, si tu hijo no se para de la cama en 3 días, sí, es como yo muchas veces se los digo a los papás, o sea, vamos vamos como al mundo físico, porque en el mundo emocional es más difícil como, sí, como bien dices, decir como, hijo de pucha, cuando, pues sí, cuando prendo alarmas y cuando empiezo a consultar o cuando, pues como ya esto me toca irme a urgencias, pues Ujú. un poco como que yo, sí, como que voy, tú cuando llevas a un niño a urgencias, ¿no? O sea, yo digo, si tu hijo lleva sin comer 3 días o lleva con fiebre más de 3 días, Eso no lo lleva. Sí. eh, pues tú ya llamas al pediatra, ¿no? Entonces, claro, pues ahí toca mucho uno como ponerse también pues sus límites. Entonces, 3 días gritándome, pues no, esto no está normal. No, ya, o sea, eso es como tener 3 días de fiebre. Ok. Lleva con algo algo le está molestando que no ha podido decir, que no ha podido procesar. Sí, entonces utilizo mi primera estrategia, sentarme a hablar, qué es lo que está pasando, bueno, y ahí voy. Sí, o bueno, digamos, pues hoy en día, pues con todos los temas de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿no? Una niña que no desayuna 3 días seguidos, pues nada, pues porque sí, como que a veces uno dice, no, pues se van sin hambre, no desayunaron, no. Sí. No, o sea, es como si no, como cuando eran bebés, o sea, si un bebé que me venía comiendo súper bien un día no me quiso recibir la comida, no sé, o sea, o me vomitó la leche que yo le di, que ahí es como, no es para irse a urgencias inmediatamente, pero pues voy a monitorear, ¿sí? Voy a estar ahí Ujú. como, voy a escribirle al pediatra, me está pasando esto, no, con cuadros depresivos y ansiosos, ¿sí? Que porque bien digo, o sea, puede empezar, pero eso se nos puede escalar de un momento a otro. Mm, Entonces me empiezo a dar cuenta que, claro, por eso hay que conocer muy bien a nuestros hijos. Un niño que, digamos, transicionaba muy bien entre actividades. Es decir, yo le decía, apaga la televisión y él tranquilamente podía apagarla e ir a la cama a Mm. dormir. O salte de la ducha y tranquilamente podía, sí, como que tenía unas transiciones,
pues, con las dificultades, pero medianamente podía, de un momento a otro, un drama cada vez que yo le pedía que cambiara de una actividad a otra. Eh, Ok. entonces ahí, sí, como que ser muy sensibles frente a los cambios de comportamiento. Eh, sí, muy sensibles frente a los cambios o sea, el niño que yo, o sea, o el adolescente que yo tenía, o eso, como el adolescente que me grita, ¿no? Como me pedía dulce todos los días, o se ponía muy bravo cada vez que yo le decía no, de un momento a otro, le digo que no, y y no me voltea y me hace caso. Sí, como Es, hacia el otro lado también bien, o sea, es como lo que era súper retador de un momento a otro, de un momento a otro empezó a no ser retador. Sí, claro. como voy a monitorear, o sea, Mm, como, ¿qué está pasando? Pues porque ahí sí, o sea, los comportamientos retadores no se resuelven de un día para otro. Ujú, Eh, sí, sí, pues yo diría como eso, ser muy sensibles a los cambios de comportamiento, darse cuenta ok. realmente y cuando ya, pues ponerse un límite, uno decir, esto ya no, pues sí, lo que yo digo, 3 días gritando o 3 días, eh, bueno, no sé cuáles como Sí, sí, sí. los diferentes comportamientos que pues, podamos ver, pero eso, ser sensibles a los cambios de comportamiento. listo, ahí te tengo una preguntita. ¿Qué tipo de conversaciones difícil deberíamos de tener con nuestros hijos adolescentes importantes? O sea, dime 3 conversaciones que son importantes tener. A ver si yo las hice. Mm, O A ver si temas. las hice. No, no lo he hecho todavía. yo creo que yo le voy a hacer un ajuste a las conversaciones difíciles que me encantó, que se lo cogí a, bueno, a Analistas, que es una influencer colombiana, Mm, no sé si la han visto, que ella no las llama conversaciones difíciles, sino conversaciones valientes. eso, listo. Entonces, A ver si he sido porque cuando valiente. le decimos, ay, sí, como esto tan difícil, nos vamos a ser valientes y vamos a Valiente, tener sí. conversaciones valientes. Ahorita, yo creo que una muy importante que hay que tener es la cagada que yo hice en mi adolescencia. O sea, es como contarle a nuestros hijos Ah, sí. en Sí, sí, dónde sí. fue que yo la La cagué. cagué. ¿En ¿Sí? todo? ¿Todo? No, pues como, ¿cuál fue? Pues no, o sea, como, y las Que vean que uno consecuencias que también eso tuvo. creció y cometió errores. Que vean Ajá, que que uno uno es también humano. estuvo ahí, que Sí, cometió errores y aprendí esto. sí. Y esto me sirvió para esto y eh, pues que vean un papá pues Humano. humano. Eh, sí, pues sobre todo, claro, porque es que en la adolescencia además ellos, uno no lo ven, ya lo dejan de ver como superhéroe y lo pasan a ver como villano. Entonces es también quitarle un poco de poder al villano, ¿no? Que es como, te voy a mostrar mi vulnerabilidad. Mm, Ujú, Ah, esto ya la hice. esa yo creo que es, pues que esa me parece que es Mm, valiente, pues decirle a los hijos, sí, como, la cagué. hice, y pues igual yo te estoy educando y no te tengo que enseñar que esto se sí, hace. sí, sí. Eh, pues la conversación de la sexualidad, creo que es supremamente importante tenerlo. Ven, te hago una Eh, pregunta ahí. ¿Qué conversación de sexualidad dependiendo del género? yo creo que todo, Porque pues, para mí es muy fácil hablarle a mi hija sexualidad. ujú. No sé si es porque es mujer, mujer, me siento fácil y le puedo hablar. Pero cuando viene con mi hijo, me siento, ya no me siento la valiente. No, hay que, pues yo creo igual que como para que no, pues precisamente estas cosas de género no, no nos atraviesen. Yo creo que todas las conversaciones no tienen que estar diferenciadas. O sea, a los Mm, hombres también hay que enseñarles de ciclo menstrual, a las mujeres también hay que sí, enseñarles no, de lo que le ocurre a los hombres, de los cambios que tienen los hombres, de los cuidados, ¿no? Eh, bueno, pues de todo, de los métodos de de- protección, de los peligros que hay, bueno, sí. del consentimiento, ¿no? Como que la conversación del consentimiento es pues supremamente importante y yo creo que incluso es más valiosa que uno la pueda tener con hombres y mujeres al Sí, sí. tiempo, ¿sí? Mm. Como qué es cuál es esto, ¿Cuál es qué el es esto del límite del... Mm, consentimiento. sí, sí, sí. Mm, sí, Listo. como todo el mundo, sí, como todo el
pues sí, todo el mundo de la sexualidad, ¿no? Sí, Como la conversación por el placer también, ¿no? Del cuidado propio, del autocuidado. ¿cuál más? Creo que pues es una conversación pues No, eso es valiente que importante. sí, ajá, Importante. muy importante. Pues porque es una dimensión que está, pues que es como la dimensión que más están explorando en esa etapa, ¿sí? O sea, toda su biología está organizándose para reproducirse. Sí, ¿Mm? y que no lo vean como un Entonces, tabú, ajá, sino exacto, algo que se puede hablar y que es ajá, normal. Y ya, Natural. exacto, listo. que es, Por no, ejemplo, pues yo que le hace digo a mis parte de hijos, nuestro... no le coloquen nombre a eso. Eso es una Ujú, vagina y eso es un pene. Es ujú, así, sencillo, es así se sencillo, llama. sí, Y listo. Sí, ujú, sí. Sí, y digamos como con el miedo al embarazo y todo eso, pues también, o sea, hablar claro, de sí. sí, o sea, que un hijo es una responsabilidad muy grande, ¿m? Sí, que, pues que sí que se, o sea, que mejor dicho, que es una decisión que ojalá la tomen mucho más adelante en su vida, Sí. no es una decisión que tengan que tomar ahorita a los 15 años. No. Sí, por ejemplo, no sé si pues, igual hay colegios que ya las niñas están embarazadas y todos, y mis hijos quedan, ¿cómo así? Yo, pues, pero a veces es bueno que vean esos espejos Ujú, porque los dicen, eso yo no lo quiero hacer. Entonces ujú, me dice, mire, ahora esa niña no puede hacer las cosas que quiere porque tiene un bebé. Entonces es el espejo también, colocarles espejos a ujú, ellos para que sí, reflexionen. Te tengo una sí. preguntita. Y me Dime. falta una, Ah, sí, perdón, viste. yo, yo, No. Eh, no estaba pensando en la conversación de la muerte. Ay, esa me Creo que también es encanta. importante tenerla Wow. a esa edad. ¿Qué es la muerte? ¿Qué quiero yo cuando me muera? Si te mueres, ¿qué quieres que pase? Mm, sí, creo Muy que... valiente Sí, muy no, valiente yo esa no, conversación. estoy feliz Si me porque enfermo, creo si que he tú te hecho todas las conversaciones. enfermas. Sí, sí. Y que sí, y No. qué es la muerte para cada uno, porque es Mm, diferente, pero de yo cada creo que diferente. ya a esa edad, o sea, a los 15 es una gran edad para tener esa Oh, sí, sí, conversación. sí, Ya tienen clarísimo qué es la muerte. sí. Eh, Eso me entonces, preocupa. creo que pues esa puede ser otra. Pues como, y pues también, pues eso, como no ponerse en peligro, ¿no? Como Mm, no tentar a la muerte. a la muerte. Porque, digamos, ahí está muy, pues, ¿no? Pues en la adolescencia no medimos el riesgo, ¿no? Como que la vida es finita. Sí, Y hay lugares que sí son peligrosos y que cada vez les toca conocer más, pues saber ellos hasta dónde llegan y dónde sí, ponen el límite, que no, y de pronto, bueno, mira, ahora no hay no, hay muertes que, obviamente la muerte física, pero también meterse en una, o sea, meterse en un problema de adicción es es una otra muerte muerte. Uy, sí. y salir de ahí Mm, es horrible, o sea, pues no es horrible, es dificilísimo. es difícil, sí. Ujú. No hay, es uno de los problemas más difíciles. Mm, ¿M? Entonces, que hay, pues sí hay unos límites que nos puede, que si, más allá de los que pone mamá y papá, ellos tienen que colocar hay que empezar a empezar a colocar sus reconocer propios límites. dónde sí hay un peligro y en Sí, donde sí que no, que fue lo que, ¿no? Lo que pasó también en ese pontón allá en Medellín. Es una historia terrible No sé la historia más. en Guatapé, que se fueron también un grupo de adolescentes a un barco en Guatapé y empezaban a jugar a que, bueno, la verdad no conozco muy bien la historia, pero un chino se terminó ahogando eh, Ok. entre el juego mm, que sí, había. Wow. Entonces, que eso, pues, entonces creo que la conversación de la muerte da, pues, para entender, pues, como para hablar sí, de esto, pero pues, también para hablar de los peligros pues, que tiene el mundo. mucho. Tú estabas ahorita que viniste a hablar de amigos. Y Ujú. una de las cosas que creo que los adolescentes en este momento, la parte de amigos es súper fuerte porque en los colegios hay, o yo no sé si en nuestro tiempo no había tanto bullying,
pero es que ahora por todo, y uno dice, ¿cómo uno puede darle bases a ellos y como pues como pasar por eso? Porque igual van a, en algún, de pronto en algún momento alguien les va a hacer bullying o no, Ujú. o también, porque también tengo amigas que es no ellas, no los hijos los que tienen bullying, sino son sus hijos los que hacen el bullying. Hacen el bullying. Entonces, Ajá. uno dijo, pucha, y ahí uno cómo puede manejar esa situación que me parece, no sé, tenaz. Sí, digamos que hay que entender, pues que en este momento eh, el bullying es un problema, o sea, es como una realidad social que nos atraviesa a todos, ¿sí? Eso es como las drogas, ¿saben? Como no Mm, podemos, sí, podemos generar una serie de estrategias y de prevención y lo que hagan mm, todos los colegios de esto, pero pues hace parte como de nuestra realidad humana y social en este momento, ¿no? Ujú. Como entonces desde ahí, eh, sí, como tener mucha compasión con los actores que están, pues, o sea, como con la gente que está inmersa en la dinámica, eh, porque es una dinámica que nos supera, ¿no? Y por eso digamos que, pues ahí es muy importante como la red de papás, para poder acompañar lo que está pasando ahí en esa dinámica, pues de víctima a victimario finalmente, ¿no? Como sí, que cuál es ese, pues qué es eso que es lo que está pasando. Eh, digamos que el bullying tiene unas características puntuales que tiene que ser repetitivo, que tiene que atentar contra la dignidad de la persona. eh, y bueno, se me olvidó la tercera, pero entonces para poderlo tipificar como bullying y para eso hay unas rutas de atención muy establecidas dentro de los colegios. Entonces yo creo que hay que como activar ese tipo de rutas, o sea, como también hay que hacerles saber a los adolescentes que hay adultos disponibles a acompañarlos y ayudarlos, ¿sí? Como yo no soy de la mentalidad de, pues esa es la vida y tendrá que crecer y la vida es dura, ¿no? O sea, si un niño está viviendo pues una situación de maltrato y pues de humillación en su entorno escolar, hay que activar las rutas pues que le enseñan también al que lo está ejerciendo y pues yo sí es sí, muy duro que no, que eso no se hace. Y pues muy duro como mamá, o sea, vivir la otra parte, o sea, ser claro, el hijo de uno, pero pues también, o sea, es como es sí, como esto, tú no puedes maltratar a nadie y no puedes humillar a nadie y eso, y también entender que eso no habla de mí como lo bien o mal que lo he hecho, no, ¿sí? Hay que entender, Ujú. hay que poder poner la distancia y si me llaman y me dicen que mi hijo está maltratando a alguien, es no tomármelo personal, respirar. Yo sé que esto es muy difícil porque uno dice, pucha, ¿en qué la cagué? mm, Pero ¿cómo le voy a enseñar a este niño que eso no se hace? sí, ¿Sí? Que eso no está bien hecho y que eso tiene unas consecuencias, además. ¿Sí? Porque es que es el día de mañana, las personas le están haciendo, pues que, pues sí, le están Están haciendo haciendo daño más a otras y cosas. que sí, Ajá. pues, si tiene consecuencias, pues sí, o sea, hay acciones que te hacen terminar en una cárcel o en un o en hospital, otra, sí, ¿sí? O en o otras en cosas. O sea, relaciones tóxicas o, esto que tú haces tiene unas consecuencias. Entonces, desde muy niños, pues hay que acompañarlos, pues en eso que van viviendo. Mm, sí, adultos disponibles. Importante, creo que acá hay algo que ha venido constante en la conversación y es que el trabajo empieza por nosotros y que somos nosotros quienes les tenemos que dar el espacio y las herramientas a ellos para que se sientan en un espacio seguro. Y hablando de eso, Majo, ¿hay alguna herramienta que nos puedas compartir hoy para darle a estos adolescentes alguna herramienta para que en esos momentos de efervescencia o algo ellos lo puedan hacer, aunque de pronto no la van a utilizar, pero nosotros sí, o para ellos o para nosotros, ¿qué herramienta podríamos utilizar para llevar esos momentos de efervescencia a la calma y a la presencia? No, pues hay muchos recursos eh, pues Sí, para pero regular el sistema nervioso.
Pues bueno, yo siempre recomiendo, o sea, uno muy práctico es coger dos hielos en la mano y eso ayuda, o sea, como Ah, a ok. bajar las Ujú. ¿En las dos revoluciones. manos o en una mano? Ajá, en las dos manos, Ah, un hielo en cada mano. O sea, como que cuando ya las desbarado. emociones, todo está desbordado, coger dos hielos en la mano regula pues muy rápido el sistema nervioso, ¿sí? Pero pues digamos como que yo creo que hay que entender que esto también, o sea, el cerebro tiene tres estados: el estado de supervivencia, el Ujú. estado emocional y el estado de calma, que ya se habla de estado creativo. Entonces creo que hay que identificar, aprender a identificar en qué estado está mi cerebro, ¿sí? Para poder saber qué necesito. Ok. ¿Sí? En estado de supervivencia no puedo, sí, es un estado que se reconoce mucho porque no puedo aprender, o sea, sí, las palabras no me sirven, estoy completamente desbordado, hay gritos, hay llanto, hay poco contacto visual, eh, no, ni Ok. siquiera puedo poner palabras a lo que me está pasando. Ese es un estado de supervivencia. Un estado emocional, hay llanto, hay descontrol, pero puedo contar la historia de lo que me está Vale. ocurriendo. Y pues en estado creativo, pues puedo pues, crear cosas, o sea, Crear. Ok. Y los entonces, hielos se utilizarían en el estado de de supervivencia. Súper bien. supervivencia. Ok. Mago, te voy a Entonces, hacer una cosa. ¿Qué tú le dirías a a algunos de los dos padres que nos están escuchando o acompañantes que sienten que están perdiendo esa conexión y que sienten que están perdiendo su hijito chiquito, pero que ya creció, esa conexión con su hijo adolescente y que tienen miedo de no saber cómo poderlos ayudar? ¿Qué le ujú, dirías a esos papás? mm, pues lo primero que les diría es que es absolutamente normal el miedo que están sintiendo. Que, que no los vamos a poder ayudar en todo, pero que sí lo que más tienen que cuidar es la conexión. Hay una frase que dicen mucho que es: a mayor conexión, mayor cooperación. ¿Mm? Entonces, cuando los niños están cooperando menos, o los adolescentes, es que la conexión que está bajando. Entonces, que sí hay que cuidar la conexión y el vínculo que se ha construido con ese niño. Desde lo que funcionó también cuando eran niños, ¿sí? Entonces, sí, lo que me ayuda a conectar con mi hijo cuando fueron bebés, ¿no? Como ir mucho a la memoria sensorial de dónde fue que construí yo ese vínculo, cuándo fue que yo me sentí conectada con mi hijo, ¿no? No desde lo retador, sino desde como en donde yo pasaba con ese bebé, con ese niño, ¿no? Entonces, no, o sea, no, la hora del cuento era nuestro momento, Momento. o nuestro momento era cuando nos sentábamos a comer y hablábamos, o nuestro momento fue, pues digamos, la lactancia, ¿no? Como en ese, o sea, como en la lactancia yo pues construí un vínculo, como ir mucho a eso y traer esa experiencia al presente. Entonces, de pronto, obviamente ya no me va a dejar como contar un cuento, pero entonces voy a instaurar, digamos, miércoles de película. Entonces vamos a ver una película, o sea, sí, como voy a instaurar, o sea, ya no, así como cuando leía el cuento todas las benditas noches, voy ahora a instaurar, sí, bueno, miércoles de película o miércoles pues bueno, de leer una noticia o de leerle y de contarle esta historia, Mm, ¿sí? Como rituales de conexión, ¿sí? Que, Ujú. que yo ya traigo desde la infancia, que sé que ya funcionan, o sea, que me han sí, funcionado con ese ser humano. Eh, y eso, pues, ayuda a restaurar, pues, la conexión. Lo que pasa es que sí hay que hacerlo intencional. Como eso les diría, o sea, es como voy a generar un ritual de un conexión. ritual. Sí, o sí, hay una amiga que Sí, dice miércoles de pasta. sí. Entonces, todos los miércoles se sientan todos a hacer, pues hacen la A la pasta paz. entre todos y Deli. es como sagrado, o sea, sí,
Sí, cero. Es, por ejemplo, mi No lo hijo, negocio, como no negocié sí, nunca que no te lavaras los dientes. mi ¿Mm? hijo sabe que para los deportes yo soy la que lo llevo. Y él sabe, me dice, a Ujú. mí no me cambie de cosa. Y yo soy mi hijo porque yo le tengo el chocolatico después de que termine el del fútbol, le tengo la cosita. Y entonces me dice, pues que tú sí tienes muchas cosas en la maleta. Y yo, claro, porque sé que es el momento. Sí. Y manejando con él, no sé, yo digo, él no me habla durante la semana, pero cuando estamos yéndonos a fútbol, él me cuenta. Y entonces me di cuenta que llevarlo a fútbol es el momento donde él me cuenta lo que le ha pasado durante la semana en el colegio, lo de los amigos, no sé qué, yo, ¿en serio? Chévere. Entonces, es eso, reconexión con, volver Sí, a las cosas que a ellos les gusta. Me gusta ajá, eso. exacto. Y es como eso, como sí, voy a construir un ritual de conexión. O sea, es como me estoy dando cuenta que me estoy desconectando, bueno, o sea, ahí sí, manos a la obra, me siento un día solita. Yo que me ayudaba con con este niño cuando era niño, cuando tenía 8 años, Mm, que le gustaba, en donde pasábamos bueno los dos, porque en la conexión es muy importante que no es como, "Ay, es porque esto me toca hacerlo y me toca conectar con, no, es porque yo también estoy ahí disfruta. metida, o sea, yo también estoy pasando bueno, o Ujú. sea, yo también me estoy sintiendo absoluta y completamente realizada con esta relación que estamos construyendo tú y yo. Pues porque obviamente el adolescente se va a dar cuenta si uno lo hace desde, porque, Me ay, sí, toca, la me psicóloga toca. dice que tengo que conectar contigo, obviamente son intérpretes, mejor dicho, se va a dar cuenta que te mama, o sea, ¿no? O sea, si a ti no Claro. te gusta, que hay muchos papás que dicen, a mí me cuesta mucho sentarme a jugar con mis hijos chiquitos, que uno les dice el juego es un motor de vínculo buenísimo y muchos papás dicen es que no puedo. Y entonces ahí uno dice, no, o sea, encuentra lo que para ti, o sea, como en donde tú estás puesto también. Sí, Sí, o sea, si es Ujú. viendo el partido de fútbol, como mi esposo, de bien, bien. Millonarios, Te dejas pues, el partido, góceselo los dos. o sea, ahí es donde tú te la estás gozando y entonces va y le compra la camiseta y le explica los tiempos y no sé qué. Y mis hijas hoy en día son, pues, mejor dicho, aman ver, pues, fútbol con su papá. Yo no Sí, podría sentarme a ver un partido de sí, fútbol entero con ellas porque me parece, o sea, me parece la cosa más, yo hago otro tipo de cosas, pero pues tiene que ser, como que tiene que salir de las pasiones de uno sí, también. sí, sí. Claro. Buenísimo, Majo. Muchas gracias por tantos tips. Ha Sí, sido una conversación hermosa. Para mí, he participado más de oyente porque pues sí, realmente este mundo para mí es desconocido, pero he aprendido muchísimo. Muchas gracias por tantas enseñanzas. sí, ha sido Algo que súper, súper lindo. nosotros, algo que nosotros tenemos en todos nuestros podcasts, y si escuchaste alguno de pronto lo sabes, es que al final te hacemos una pregunta que nos dejó el invitado anterior. Ujú. El invitado del podcast anterior hizo la siguiente pregunta: ¿qué canción te devuelve a tu niñez? Entonces nos gustaría saber cuál es esa canción que tú Canción. escuchas hoy y te regresa inmediatamente a tu niñez. La de Chusha, la de Hilari es la Hilarie. hora, es la hora, La- la- es la hora de brincar, grita, grita, salta. Creo que fue el primer concierto de mi vida al que fui en un escenario, Hermoso. me acuerdo. Tenía 5 años. Allá ir a ver a Excelente. Chusha en, sí. Y Sí, 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 a mí también me siempre, trae siempre muchos que la pones recuerdos, me ¿sabes? lleva inmediatamente. Me activaste, me mandaste en la habitación de mis papás con mis hermanos viendo el show de Shusha Tuya, no sé si sí, era sábado o domingo, pero me y encantaba también. bailando, Gracias, y gracias bailando. por ese recuerdo, Majo. Muchas, muchas gracias. No, a ti, al invitado anterior por su pregunta que nos Sí, mandó. igual entonces ahorita cuando terminemos o puedes escribir tu pregunta para la próxima persona, entonces lo puedes escribir tardecito en nuestro chat. Muchísimas gracias, ha sido espectacular. Yo como si Ay, sabes, tengo dos no. niños y pues no sé si lo mismo, creo que cuando uno tiene adolescentes o hijos es la mejor experiencia para poder uno crecer como persona, porque y lo más y yo lo que creo, eso sí, es el trabajo, como decía Paula, el trabajo es de nosotros a través de ellos. Y si yo quiero que ellos sean buenas, tengo que mostrarles que uno puede ser, que uno tiene errores, pero también uno puede cambiar y transformarse. Y ese es lo que nosotros coger, es esa responsabilidad, porque al igual nosotros somos responsables de ellos hasta cuando estén, vuelen y sí, yo sí. Sí, Hermoso. tal cual, Muchas no. gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Pasé buenísimo.
Ay, no. Gracias por escucharme, como por todo, por el espacio, de verdad, muy, muy, muy rico, me voy muy feliz hoy. Ay, Majo, qué bueno. Majo, si alguien quiere que escuche nuestro podcast o el video, quiere contactarte, ¿cuál es la mejor forma para contactarte contigo? Sí, o Pues digamos que la mejor forma es a través de pues, de mi WhatsApp. Pues les mm, diría que mi Instagram, pero mi Instagram pues yo lo tengo cerrado porque yo no hago como, pues yo no soy activa en redes sociales haciendo contenido. Entonces, pues que les escriban Yo les sí, y paso el pues teléfono. ahí les damos listo. el contacto, pues porque no voy a dejar Sí, 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 mi número disponible, pero como que si están interesados, que quieren alguna ese sesión, contacto. quieren algún tipo de acompañamiento, pues nos escriben y los contactamos. Perfecto, Inmediatamente. maravilloso. Pues les damos mi número. ¿Listo? Majo, Muchísimas mil, 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 gracias. mil gracias No, a por este ustedes. hermoso team. Un Vale, abrazote. Nos vemos en un próximo episodio. Chao. gracias a todos.